¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate. Vamos a poner, como siempre, después de la semana pasada que estábamos entre procesión y procesión, vamos a poner encima de la mesa algunos de los muchos temas que hay ahora mismo, de los que se habla, de los que hay de actualidad en Granada capital sobre todo, y en el área metropolitana, y también algunos que hay sino de la provincia. Pero nos vamos a centrar en sobre todo la capital y el área metropolitana, con por ejemplo el metro, que ya ha alcanzado los 5 millones de usuarios y que parece que va viento en popa a toda vela. Se quiere reducir ahora los tiempos y ajustar ya la maquinaria para que esté al 100%. Por cierto, antes de que se me olvide, hay que mandarle un besazo a Estrella Pinero, nuestra compañera, que ya ha sido mamá. Que mamá, no es familia numerosa todavía, pero ha sido mamá, así que se lo mandamos desde aquí. César Robles, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Está en tu casa, ya lo sabes. Lo del metro, en una frase, ¿qué te parece? Buena noticia, bien, un mal comienzo, una buena continuación. Creo que bien. Bueno, con esa proyección seguimos para ver. José María Rueda, a partir de ahora, Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, buenas noches, como siempre. ¿Qué te parece lo del metro? Pues muy buena noticia, los que siempre hemos defendido a veces contra viento y marea la infraestructura, pues cada vez que vemos una noticia de estas nos alegramos mucho y nos alegramos también de que las predicciones del alcaldable del PP fallaran estrepitosamente. Espero que en todo le vaya igual de bien cuando predice. Ya, hemos chocado ya dos trenes directamente. Manuela Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece lo del metro? Pues a mí muy bien, todo lo que sea transporte público y además sostenible, para mí genial. Y la pena es que no sea más largo, que no haya más líneas, que no, porque bueno, hay un área metropolitana que está pidiendo a gritos esa sostenibilidad de transporte público, que evite que haya tantos coches circulando por la circunvalación, porque ya lo hablamos el otro día, podemos hacer 2 o 3 circunvalaciones, pero al final si no tenemos un transporte público en condiciones, pues siempre se nos van a quedar pequeñas, ¿no? Totalmente. César Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece? Pues un éxito de modernidad. Yo creo que es una magnífica noticia la consolidación del metro en Granada, si bien es verdad que las previsiones de usuarios, a mi modo de ver, fueron demasiado optimistas y al final pues se verá el resultado, pero obviamente si llevamos 5 millones de usuarios en 6 meses y quedan todavía otros 6 meses y la previsión fue de 11 millones de usuarios, teniendo en cuenta el verano de por medio, obviamente no vamos a conseguir el resultado. No obstante, yo creo que, dicho eso, creo que es un éxito y hay que reconocerlo así, y lo que ya habría que hacer es ir pensando en la ampliación de la línea del metro. Yo desde luego soy un firme defensor de este medio de transporte en cuanto a modernidad y a lo mucho que supone para la movilidad en la ciudad, pero desde luego sí hay que ir considerando otros muchos orígenes, destinos que se quedan fuera del alcance del metro, y que sí sería muy bueno ir poniéndolo encima de la mesa. Todavía le queda mucho al metro, lo decía César, hace falta ir pensando en la ampliación, en ir recortando tiempos, en ir ajustando los transportes, los transbordos, que de 4 semanas en 4 semanas la cosa va un poco lenta, pero bueno, la cosa va funcionando. Abro mesa. ¿Quién quiere empezar con...? Yo creo que el que tiene el papel ahí a César. En la línea que ha dicho César, creo que es muy buena idea y muy buena iniciativa que varios municipios hayan pedido ya que el metro llegue Casi todos los del PP. Bueno, da igual, en este caso da igual. El caso es que cuando esto empezó y éramos pocos los defensores del metro, había que ir a los ayuntamientos a convencer a los alcaldes del signo que fuera, incluidos los de mi partido, de que eso era bueno, de que era estupendo, de que aunque fuera en el dibujo una línea de metro pasara por el pueblo. Y ahora yo me alegro mucho de que sean los propios ayuntamientos, por unanimidad. Creo que Alendín, creo que Churriana, creo que Gavias, creo que Huetor Vega, creo casi todos han hecho ya acuerdos políticos pidiendo que la actual línea u otra línea pase por sus municipios. Y eso es prueba evidente de que el invento ha funcionado, la gente ha roto sus reticencias iniciales y la realidad es palpable. ¿A cuánta gente no nos encontramos cada día, yo por lo menos, a la que el metro le ha cambiado la vida? Le ha cambiado la hora de levantarse, la hora de comer, le ha cambiado sus costumbres, justamente porque es un medio muy fiable en el horario,
un minuto y medio, yo creo que todos lo podemos soportar, y la regularidad, como tú bien has dicho, debe aumentar todavía más. Yo creo que todo lo que sea potenciar el medio de transporte creo que nos beneficiará a todos. Insisto, me parece bien que sean los ayuntamientos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, del partido que sea, los que pidan, y todos los grupos apoyen esa ampliación. Yo añadiría una cosa. Vamos a ver, el tema de la movilidad tenemos que verlo desde un punto de vista de todo el área metropolitana. Es muy buena noticia, como bien habéis señalado, en el sentido de que es necesario que se expandan las líneas incluso crear nuevas líneas, ya no solamente extender lo que son las líneas actuales, sino incluso nuevas. En ese sentido, pues el Ciudadanos ya lo pidió en su momento, que empezaran ya a hacerse los estudios previos para esas nuevas líneas, a lo cual pues se han unido otras voces también, como por ejemplo el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, me consta de dirigentes del PP. En ese sentido yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esa necesidad. ¿Dónde iría yo? A intentar unificar que este consorcio del transporte del área metropolitana integrara también lo que es el metro y llegáramos a lo que es el billete único. La posibilidad de los transbordos, como bien señalaba César, conseguir que esa movilidad de una forma racional integre realmente, porque las políticas de movilidad, teniendo en cuenta cómo está distribuida la población y cómo está distribuidos los sectores económicos del área, es necesario que haya una única coordinación de todos los ámbitos. Eso sería bueno. Sí, en eso hay que tener en cuenta que en Granada no solamente están los que viven y tienen el domicilio ahí, sino que hay gente que se pasa todo el día en Granada y que se va solo a dormir a su casa, ¿no? Entonces ese hecho de que en el área metropolitana ahora mismo convivan dos realidades completamente distintas, que son la de los municipios que han tenido la suerte, entre comillas, de contar con una línea de metro que pasa por ahí, ¿no? Y que además ahora se encuentran con que hasta los transbordos van a ser también gratuitos para ellos, ¿no? Por lo tanto tienen como una doble prima, ¿no? Y por otro lado están los municipios pues que se tienen que acostumbrar con tener un autobús que va de vez en cuando a Granada y que además luego cuando tienen que hacer transporte con el metro tienen que pagar pues un sobrecoste, y si encima tienen que coger otro transporte más, pues todavía más. Entonces eso para una familia es realmente muy difícil de que eso te sirva para decir no voy a utilizar el coche, sino que voy a coger el transporte público. Claro. Esos municipios lo tienen muy complicado y entonces vamos a seguir conviviendo con el colapso de la circunvalación. Entiendo yo que... No se lo ponen fácil a la familia, exactamente. ¿verdad? Entonces yo pienso que en el consorcio del área metropolitana se tenía que poner mano a la obra para establecer, mientras tanto, porque es verdad que muchos municipios han solicitado y que se podrán hacer líneas, pero claro, eso es costoso. Eso lleva tiempo. Entonces, en ese mientras tanto, si realmente apostamos por el transporte público, tenemos que hacer todo lo posible por establecer vías en ese tránsito, ¿no? Que pueden ser desde establecer lanzaderas, desde esos municipios hacia la parada más cercana del metro, en fin, para eso están los técnicos y lo que tienen que hacer es ponerse mano a la obra para valorar que Granada no es solamente la capital, sino que cuando se desarrolla o se pone en marcha un plan de movilidad hay que tener en cuenta la visión del área metropolitana, porque ahí es donde está el grueso del movimiento que se produce incluso dentro de la capital, porque la gente en la capital, la mayoría incluso a lo mejor no utilizan ni transporte público porque va andando. Granada es una ciudad, cuando se vive en Granada es muy fácil ir caminando a todos los sitios, ¿no? Casi todo el trasiego que se produce, y cuando se analizaron los traslados de trabajadores y de niños que iban al colegio y tal, pues todo el movimiento es área metropolitana, Granada, área metropolitana. Entonces eso es lo que falta. Bueno, de hecho, una de las cosas que ya está demostrada es la incidencia que ha tenido el metro, especialmente en la circunvalación, donde sí se ha visto reducida la tensión de uso de la circunvalación de manera importante. Yo me sumo y creo que, dado a la experiencia que tenemos en la tardanza de la obra,
en este país y también, como no, en nuestro ámbito, desde luego me sumo a hablar ya, por ejemplo, de la ampliación de las líneas hacia los municipios limítrofes, como han pedido ya muchos de los ayuntamientos, a una línea distinta hacia el centro, a el tema de la universidad, que tenga una conexión directa de metro y también, ¿por qué no?, de una conexión con el aeropuerto. Yo creo que son cuestiones en las que ya deberíamos de estar trabajando. De todas formas, a mí sí me gustaría señalar, porque de todo el funcionamiento del metro, raro es el día que no conocemos pues un nuevo dato de viajeros, y eso yo creo que es un dato que todos saludamos y que todos recibimos con agrado. Yo desde luego me satisface mucho que el metro sea un éxito y así lo reconozco. Pero sigue habiendo importantes dudas económicas del coste del billete real. Sigue habiendo importantes dudas. Yo creo que hasta en la ciudad ahora mismo el tema del transbordo parecía que era un tema que estaba incluso ya operativo de hace un par de meses, cuando en realidad no es todavía. Pero es que yo voy a más. En el tema del transbordo, yo creo que ahí el ayuntamiento, lo digo con absoluta sinceridad, yo creo que el ayuntamiento, ha estado un tanto pardillo en la relación y en la negociación con la Junta de Andalucía. Y lo digo porque los transbordos no es lo mismo que el transbordo se inicie con el metro y después con el bus urbano, a que se inicie con el bus urbano y sea el metro. ¿Por qué? Porque el coste, no olvidemos que cuando se produce un transbordo, a lo mejor un ciudadano puede creer que ese billete no cuesta nada. No, perdona, sí cuesta dinero. Y ese billete lo paga alguien, lo paga al final alguien, aunque sea un transbordo. ¿Qué ocurre? Que cuando ese billete, la primera parte es del metro, el metro ha cobrado por ese billete. Sin embargo, la segunda parte, que es urbana, no se cobra nada por ese billete. Sin embargo, sí se paga. ¿La diferencia cuál es? Que en este segundo caso, en este segundo caso, es la ciudad la que paga 100% ese segundo billete, ese transbordo. Sin embargo, a la inversa, cuando es el metro el segundo, ese billete lo paga también la ciudad en un 13%, porque no olvidemos que los costes del metro están repartidos entre la Junta de Andalucía en un 83%, un 13% la ciudad de Granada y el resto los municipios por los cuales pasa la tasa. Con lo cual yo creo que efectivamente hay una cierta opacidad en la información económica que se refiere al billete. Yo me satisface y me alegro, desde luego. Entonces así el ayuntamiento llegará un momento en el que no le salen las cuentas con el metro. No le salen de ninguna manera, no le salen de ninguna manera. El problema es que nos estamos moviendo en una falta de información que algún día se sabrá, O sea, tenemos que tener claro que el uso del metro, yo tengo aquí un cuadrante donde se puede ver las diferentes combinaciones del metro con el autobús urbano o con el autobús metropolitano. Cuando el servicio es metropolitano es diferente a cuando el servicio es urbano. En el caso del servicio urbano lo paga únicamente la ciudad de Granada, únicamente. Y sin embargo, yo creo que esto, que no ocurre en ningún otro sitio, nada más que en Granada, sin embargo, en Granada yo creo que ha habido ahí una cierta, no sé, si dejación o no lo sé, en relación con la Junta de Andalucía. Yo creo que ahí el ayuntamiento debería de haber sido mucho más exigente y sencillamente hacer un reparto de costes, ni más ni menos, como se hace en otras ciudades. Y en relación con lo que decía César, yo creo que aquí hay una cuestión que es la que está fallando, y es que no hay un ente supramunicipal, que bien podría ser el consorcio de transporte, el que compensara, como sin embargo sí ocurre en el transporte metropolitano. En el transporte metropolitano, la diferencia de billetes se compensa en el consorcio metropolitano y se equilibra la balanza. Si a ti te debo tanto o tú me debes a mí tanto. Sin embargo, en relación con el metro, eso no se hace. Con lo cual yo creo que es importante o bien la creación o bien la asunción por parte del consorcio de transporte de esa función de ente regulador metropolitano que sea el que haga el reparto de cargas, no el reparto de beneficios, sino el reparto de cargas. Y además voy a decir, y ya termino, otra cuestión que me parece muy importante. Creo que tampoco es de recibo que el Ayuntamiento de Granada se entere por los medios de comunicación de la política tarifaria del metro. Me parece que es un error grave, gravísimo.
No puede haber, una política tarifaria del metro diferente a la política tarifaria de la ciudad, del transporte urbano. No, es que tenemos que ir hablando ya de billete único y tenemos que ir hablando de una política común de tarifa. Lo que no puede ser es que el metro impone de alguna manera, por decirlo de alguna forma, la tarifa que afecta a los ciudadanos de Granada y sin embargo la ciudad no interviene en la tarifa del metro. Pero viendo esto es que a lo mejor no interesa alguna de las partes del billete único. Sí, porque le tocará pagar más. Hay una compensación. Va por ahí. Hay una compensación, justamente el Ayuntamiento de Granada se hará cargo de esa parte que paga, evidentemente, y va a ser único y gratis el billete y el transbordo por una aportación de la Junta, que no le voy a discutir a César, que se podía haber negociado un poquito mejor, un poquito más deprisa, no te lo voy a discutir porque seguramente haya podido ser así, pero también hay que darnos cuenta de cuál era la circunstancia, quizá la necesidad de ponerlo en marcha ya y luego discutir los matices, porque han sido muchos años de espera y de demora y de descreimiento de buena parte de la población de si alguna vez iba a ver circular el metro por las calles de Granada, y creo que ha primado en este tema, como seguramente en el del Centro Lorca, del que luego hablaremos, ha primado el que ya pudiéramos montarnos en el metro y luego darnos unos meses para negociar. Yo creo que ventajosamente, porque el Ayuntamiento de Granada va a poder hacer frente a su parte por un dinero que la Junta de Andalucía, no graciosamente, porque lo hace en otras ciudades, va a aportar a las arcas municipales, con lo cual al final yo sí creo que lograremos, si no el equilibrio perfecto, algo bastante parecido. Sí es verdad que han pasado 6 meses, ¿no? Y estas cosas, efectivamente, convenía su entrada en funcionamiento, porque es verdad que ya era Eran 10 años. Y las pruebas han durado... Negociándonos a los granadinos, si nos ponemos a negociar esto... Estamos todavía negociando, pero el acuerdo en que ha faltado cierta transparencia. Yo no le daría tanta importancia al acuerdo, entre comillas, teniendo en cuenta que al final, por un lado se trata de que la Junta lo único que ha hecho es autorizar al Ayuntamiento a que utilice eso que le da a otras ciudades a descontar. Porque es que por lo menos yo lo he entendido así, a lo mejor yo soy muy torpe, pero yo entendí que al igual que otras ciudades con metro reciben de la Junta de Andalucía una aportación, en ninguna otra ciudad el transbordo es gratuito. Y aquí digamos que lo que ha habido de negociación con la Junta de Andalucía ha sido: mira, vale, nosotros vamos a recibir X y queremos gastar una parte de ese X en que sea gratis, aunque no se haya hecho en otras ciudades. Eso sí que ha sido una conquista, porque aquí estamos en un centralismo sevillano, igual que en Madrid estamos en un centralismo de Madrid, que es arroz para todos. Y si el arroz estaba pasado, da igual, nos lo comemos todos, porque ya es lo que se ha decidido, y eso ha pasado con las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que después de ver que en algunos sitios lo han hecho mal, pues lo han seguido haciendo mal en otros sitios, pues porque ya se había hecho así. Y aquí pasa lo mismo, es decir, como ya se ha hecho el metro en Sevilla, en Málaga, y se ha hecho de una determinada manera, entendían que aquí deberíamos de hacerlo de la misma forma. Por lo tanto, ahí yo sí creo que ha sido un avance, que el Ayuntamiento en ese sentido ha decidido, dentro de sus políticas, que quería subvencionar eso, porque de eso se trata. Claro, pero algo tendrá que haber detrás cuando se tarda tanto, ¿no? Hombre, se trata por lo que te he dicho, porque es que han dado luz verde a algo a lo que le habían dicho que no a otras ciudades. Está claro. Entonces, claro, ahí ha dicho, yo te voy a dar el dinero, ¿vale? Al final miro para otro lado y gastártelo en eso, pero es que yo a Sevilla y a Málaga le he dicho que no, que así no se podía hacer. Por lo menos yo es como lo interpreto, sí, bueno, como lo entiendo. La verdad, hombre, luego hay legítimos. Lo que pasa es que yo... Hay empresas que explotan, que al final, pues, 2 o 3 meses en una cosilla de estas, seguro que hay un pico que cae de algún sitio. Pero bueno, no vamos a ser malos y no lo vamos ni siquiera a investigar. De momento. Yo ahí la verdad es que quisiera también, siguiendo con la línea, con el tema de el replanteamiento de las líneas de autobuses, ya que ahora ha entrado en funcionamiento lo que es el metro, ¿no? Afortunadamente, después de esos 10 años que estábamos diciendo, 10 años que han sido, en cierta manera, también hay que decirlo, por las peleas entre el PP y el PSOE, determinadas veces por aquello de en el Ayuntamiento uno, en la Junta de Andalucía otro, y vamos a montar la gresca por interés político. Pero bueno, quitando ese pequeño elemento,
Ahora con el replanteamiento de la línea de autobús, el replanteamiento de la LAC, que si ahora lo quitan, yo personalmente creo que después de la inversión que hubo, Bueno, ya se verá. Cambia, ¿no? Les van a poner el 4 y lo van a alargar. Hoy lo van a pintar de rojo. Van a cambiar de color. De color, ya está. Pero en no ese lo, sentido. no lo quitan. Pero bueno, quizás ahí ahora habría que haber tenido un poquito más de fineza por parte del ayuntamiento a la hora de, con el tema del observatorio de la movilidad, donde se reúnen lo que es los usuarios, vamos a decir, todos los agentes implicados en el tema, en vez de intentar, que luego es verdad que parece que han echado un poquito marcha atrás, pero en vez de intentar imponer una medida unilateral, ¿no? Tendría que haberse cogido desde el principio y haberse negociado, dijésemos, esa nueva distribución de líneas que en unos momentos... Pero antes de la llegada del metro. Antes de la llegada del metro. Aquí No ahora. Bueno, da la es que han sensación- cambiado incluso sobre la marcha. Lo han que no cambiado, había que porque haber habían hecho es una- cambiar el autobús cuando ya iba a llegar el metro. Pero en fin, una vez que ya... Ahí el Bueno, ayuntamiento de hecho, yo se dijo creo que no lo ha hecho que bien. todos estos cambios eran para abril y yo, salvo que me haya equivocado al romper la hoja, estamos en abril y parece que no va a ser para allá. ¿eh? No, Va- no, va- lo han, va a tardar. el mismo ayuntamiento ha dado marcha dijo Está aquí en robado Radio. el mes de abril, dijo Sabina. Yo tengo constancia de que en el Observatorio de la Movilidad, que se ha reunido muchas veces, se han tenido en cuenta muchas de las aportaciones de la gente. Ya hubiéramos querido que no hubieran tenido en cuenta la opinión, por ejemplo, de los sindicatos cuando el 75% de la movilidad es consecuencia del trabajo y cuando se puso el LAC y se hizo un cambio radical en todo el transporte municipal, yo me enteré en el Consejo Social del Ayuntamiento, cuando vinieron a explicarlo. Que vino Sí. entonces Telefora a explicarlo y yo me levanté y se lo dije. No entiendo, digo, que ahora venga esto aquí al Consejo Social a tratar de algo que ya se ha decidido y que ya está prácticamente en marcha y que no se ha tenido en cuenta, pues, por ejemplo, a los sindicatos, porque sí que conocemos algo, ¿eh? Sobre todo la Federación de Transporte algo sabe de temas de transporte y de transporte urbano. Pues en ningún momento se tuvo en cuenta la opinión y se hizo un cambio radical y lo que es peor, se hizo una inversión millonaria a sabiendas de que el metro estaba por venir y que hubiera venido genial ahora para hacer todas las reformas que hay que hacer, incluido el tema que estamos hablando del área metropolitana. Pero aquí es que como funcionamos con las luces cortas y en base a lo que interesa para cada elecciones Sí. municipales, Totalmente de acuerdo. pues claro, no se tiene una visión de Lo que- luces largas, de decir hacia dónde queremos que vaya la ciudad, cómo queremos que crezca, cómo vamos a facilitar la vida de la gente, ¿qué ciudad cómo queremos, vamos a en hacer definitiva? exactamente, Eso. o sea, cómo queremos Modelo de que, ciudad. cómo vamos a facilitar la vida para que los trabajadores cuando vayan, pues lo hagan en el menor tiempo posible, sin provocar atascos y esas cosas, ¿no? Normales. Bueno, Pues, yo creo que en cuanto a participación, creo que estamos todos diciendo lo mismo. Tampoco creo que sea el ejemplo de participación lo que se ha hecho, porque realmente te anuncian en marzo unos cambios radicales o importantes Los del autobús. de lo cual del autobús. Lo de lo- anuncian en sala de prensa y luego por la tarde se lo dan. efectivamente, con lo cual no creo que el procedimiento haya sido el más participado posible, ¿no? Pero yo creo que de todas formas, hombre, yo creo que sí me pareció adecuado el que después de un funcionamiento razonable del metro había cuestiones que obviamente había que replantear, y era la ocasión perfecta, una vez que ya se sabe además el grado de aceptación del metro. Hay líneas que se estaban duplicando en relación con el metro, y es obvio que alguna solución había que tener. Yo voy a dar una frase que decía el otro día el gerente del consorcio metropolitano, que me parece muy correcta. O sea, decía, cuando hay varias alternativas y se opta por una, es que esa funciona, ¿no? Y yo no me voy a expresar de manera contraria al LAC. Yo creo que el LAC estaba consolidado, el LAC es una buena solución, a mi modo de ver. Yo respeto quien piensa de otra manera. El LAC daba solución también, o daba respuesta a una necesidad
que mucha gente había planteado, y es que no es de recibo que por el mismo centro histórico de la ciudad pasara el 85% de las líneas de transporte urbano. Eso no es posible. Eso no es posible porque se está generando una polución y en sí hay imágenes que han salido de los medios de comunicación, que habremos visto todos, en donde eran los propios autobuses los que ya se estorban a sí mismos para generar esa frecuencia, esa regularidad, que es clave para que el ciudadano confíe en este medio de transporte. Con lo cual, yo soy y lo digo así de claro, creo, me siento convencido de que el ayuntamiento no va a ser capaz de suprimir el LAC, y sí creo que hay que hacer adaptaciones del LAC. Me parece bien un planteamiento que ha hecho el ayuntamiento, creo que es alargar el LAC de manera que pueda llegar a la Chana por un lado y al Saidín por otro. Me parece... Le pongo el 4 así en nivel electoral. Es que yo no he entendido en ningún momento que lo vaya a suprimir. Yo lo he entendido que lo va a ampliar. Con su actual configuración. Bueno, y si lo que vamos a hablar es del cambio de color, perdona, pero es que aquí tenemos yo creo que algo que a mí me molesta bastante, y es que aquí nadie repara en el coste que tienen las cosas. Yo no sé si por la gracia de que el color sea rojo en lugar de ser verde o de ser amarillo, bueno, si lo va a pagar el alcalde de su bolsillo, me parece muy bien, pero que lo paguen los ciudadanos, un simple capricho de cambiar el color de un autobús, a mí me parece que la ciudad no está para esas cosas. Yo me parece que sí es el momento, después de 6 meses de funcionamiento, como digo, de adaptar, y lo que hay que hacer es eso, adaptar las líneas de transporte urbano a la realidad nueva de movilidad en la ciudad que ha generado el metro. Yo, si me permitís, sobre los mecanismos de participación, evidentemente, en tema de transporte público no existe el mecanismo de participación perfecto, salvo que cada granadino y granadina tenga una parada de autobús en la puerta de su casa. Como eso no es posible, nunca será perfecto el mecanismo de participación, porque siempre quedará una manzana, una calle, un bloque o un granadino o granadina que no le venga bien cómo queda configurado el sistema de transporte. Es verdad que gran parte de esa reordenación a la que habéis hecho alusión, que se presentó en marzo en rueda de prensa y por la tarde se presentó al pleno vecinal, ya venía de debates previos en el Observatorio de la Movilidad, insuficientes para algunas fuerzas políticas, y es respetable por la razón que he dicho antes. Pero sí es cierto que, y recordaréis, porque aquí estamos dos personas que en distintas etapas municipales hemos estado dentro de la casa, César se fue del ayuntamiento antes que yo, pero nosotros incluso cuando criticábamos la LAC, hay una frase muy mía, por aquello de la espontaneidad, ya que están comprados los autobuses de la LAC, no los vamos a tirar al Genil, hay que modificar el trayecto, el recorrido, el sentido de una línea que hubiera sido mucho más útil acompañada de varios autobuses circulares que vinieran de los barrios hacia la cabecera y el final de la LAC. Entonces sí, pero con la configuración solo de prácticamente una zona del centro de Granada, que evidentemente yo cuando iba a ver a mi madre que vive en la Avenida de la Constitución, el LAC me venía estupendamente. Dicho sea, es que lo puso teléfono para ti. En descargo de... Sí coincido con lo que estáis diciendo de que efectivamente toca reajustar y modificar. Yo quizá tampoco cargaría las tintas en el cambio de color, porque también es una demanda de los vecinos del antiguo 4 recuperar lo más posible su 4. Bueno, pues también coincidiremos que el gasto en pintura puede ser el chocolate del loro, pero sí creo que la LAC o los vehículos que se compraron en su momento para la LAC en su nueva función resultan mucho más útiles, porque efectivamente es de Venta Zurita hasta pasado el Palacio de Congresos, no sé hasta qué punto del Zaidín, y eso sí vertebra, que es lo que habría que haber buscado, lo mismo que el metro vertebra por donde transcurre, la LAC vertebrará por el centro de la ciudad, y si queda algún SN, que no me he estudiado yo todavía el modelo, deben utilizarse para vertebrar, y luego el resto de autobuses que hagan como de pequeños vertebradores de 3, 4 o 5 líneas grandes, que es como se funciona en todos los sitios civilizados, y nosotros pues no vamos a ser una excepción. Nunca, somos menos, Granada no es menos. 3 minutos de publicidad y volvemos, rápido, volvemos aquí a Granada Debate. Venga, seguimos, después de la movilidad queda, ya ha pasado una Semana Santa,
en la que se va a abrir un debate grande dentro de poco, queda todavía un año para la siguiente, pero va a comenzar dentro de poco, y es el asunto de la cera. Obviamente la tradición, y no se puede romper con las tradiciones, y sobre todo la tradición cofrade, insisten en que la cera tiene que ser sí o sí, pero desde el ayuntamiento no levantando mucho la voz ahora, y sobre todo hasta que no pase mayo, pero ya tendrá otras elecciones antes, pero insisten en la que, hombre, que cuanta menos cera se caiga mejor, porque así no se gasta tanto dinero en limpiarla y la ciudad no sufre y demás. ¿Qué os parece con lo de la cera? Es que parece una tontería lo de la cera, pero... No lo es. No lo es. Yo desconozco si dentro de la tradición cofrade granadina es obligatoria la presencia de cera. Yo creo que la tradición hace referencia a los pasos profesionales, a las cofradías, a los penitentes, a los hermanos mayores, etcétera, etcétera. No sé si la cera, como elemento intrínseco y propio, forma parte de la tradición o no. En cualquier caso, como son debates muy granadinos, que aparentemente no, pero son capaces de enconar el estado de ánimo de nuestros conciudadanos hasta límites insospechados, yo apostaría por lo siguiente. Primero, si es posible algún sistema que evite la cera como la conocemos hoy, es decir, que caiga al suelo. No sé si se puede arbitrar algún recipiente, algún cartucho donde la cera se deposite, con lo cual nos ahorraríamos desde luego el debate. Si no es posible, o resulta que se descubre que eso va contra y atenta contra los más elementales principios de la tradición cofrade, entonces creo que hay que ir, aunque evidentemente cuesta más, como estábamos hablando antes, a que la cera permanezca en nuestras calles el menor tiempo posible. Evidentemente, si se baldean las calles antes del paso de los desfiles, hay gente que protesta porque va, hombre, no andando en charcos, pero andando sobre mojado. Pero es que si no, creo que estamos condenando a la ciudad a algo que, por mucha razón y por mucha tradición que tengan las cofradías, no pueden someter a la ciudad, primero al perjuicio, a las caídas, a las molestias que supone el ir andando varios días sobre cera, y luego el coste que supone eliminarla a toro pasado, que es bastante más costoso, creo, que el simple baldeo. En cualquier caso, insisto, como es un debate muy de estos debates granadinos que parecen intrascendentes, pero luego pueden llegar a caldear los ánimos, yo iría paso a paso, y lo primero que haría sería que por parte de la hermandad de cofradías se nos dijera cuánto de tradición se rompe si la cera cae en un recipiente, para continuar debatiendo. Yo creo que efectivamente la ciudad no se puede permitir todos los años gastar un dineral en limpiar la acera, y no solamente la acera, la calle y todo lo demás. Entonces habría que buscar un sistema, pues porque seguro que lo hay, es decir, algún invento habrá para hacer simular una llama, o para, si hay llama, pues que la acera no salga por ahí, no salga de ahí. Tiene que haberlo. Y yo creo que por ahí debía de ir la cosa, porque es evidente que sí, que este año se ha hecho un esfuerzo, que las calles están limpias, que se ha hecho en un tiempo récord y lo que queramos, pero eso cuesta un dinero, ¿eh? O sea, mantener durante tantos días a una serie de operarios y utilizando un material pues que cuesta dinero, ¿no? Y que, en fin, yo entiendo que no. Cuando se ponen tantas pegas, en otro tiempo yo recuerdo que se nos ponían pegas en las manifestaciones hasta de que no se cayeran panfletos al suelo, porque eso era poco menos que pecado, ¿no? Y si un papel molesta en una manifestación, pues no entiendo por qué, y es tradicional en una manifestación que se puedan caer papeles al suelo. Entonces, bueno, si eso molesta, no entiendo por qué la tradición de las cofradías tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, porque entonces a lo mejor yo entendería que el que mancha paga, y habría que establecer algún sistema para que pues eso se abonara de alguna manera, pero que no fuera todo de la arca pública, entre otras cosas porque hay muchos ciudadanos que ni siquiera participan de esa tradición. Hombre, yo la verdad es que soy de la opinión en este caso. Vamos a ver, la Semana Santa es un elemento que, más allá de las creencias religiosas, es un elemento cultural de la sociedad granadina de primer orden. Y turístico. ¿No? Y turístico, ¿no? Entonces tiene unas implicaciones, seamos realistas, en parte
hay una parte de la sociedad que sí, que quizás no se sienta muy identificado, ¿no? Luego hay una parte de la sociedad que se siente muy identificada con lo que es la Semana Santa. Ya no es solamente, repito, el mero hecho religioso, sino la parte estética, la parte turística, económica. Entonces, desde ese punto de vista hay que darle la importancia que tiene. Hay que conseguir, como siempre, ¿no? Sería lo ideal, aunar los intereses de uno, de otro. Debemos de apoyar lo que es la Semana Santa, se debe de apoyar y conseguir que se desarrolle de la mejor manera posible. En el caso, tenemos, claro, la Semana Santa genera una serie de circunstancias, ¿no? Entre ellas el tema de la cera. Todo el mundo lo hemos sufrido o hemos visto accidentes debido en años anteriores. Entonces, es verdad que lo suyo es buscar algún método que permita disminuir la cantidad de cera que cae al suelo, ver métodos de limpieza, que es verdad, muy bien, dice Manuela, el coste económico. Lo que pasa es que también, seamos realistas, el coste económico de limpiar esa cera, hay que ver también el coste económico que genera la Semana Santa. Vamos a intentar aunar una cosa y otra. O sea, el dinero que genera la Semana Santa como tal es mucho más dinero que lo que cuesta limpiar la cera. Vamos también a poner... Pero perdona, lo que tú te gastas... a mí me gustaría saber cuánto es, porque no lo sé. Pero seguro que con el dinero que se gasta en limpiar la acera de la ciudad, habría para hacer otras cosas en barrios que realmente tienen necesidades. Y eso es lo que hay que valorar, si realmente Granada, tal y como está el ayuntamiento, económicamente hablando, se puede permitir tirar el dinero, el limpiar cera, que lo que hay que hacer es que no caiga. O sea, lo que hay que procurar es que no... Yo no creo que sea tirar el dinero. La verdad. Vamos a buscar los mejores métodos. Parece ser que ha dado un buen resultado. Sí, pero ha habido quejas de que se me echaba de que el suelo está mojado. Es que ya, en fin, vamos a queremos ver, tirar la cera, pero que no nos moleste el agua. Es un sistema que se ha utilizado ya en Sevilla, en Málaga. Allí las cofradías y la gente, pues bueno, parece ser que no ha puesto más problemas. Vamos a ver los resultados finales. Si es un buen sistema, vamos a seguir mirando. Las técnicas van mejorando. A lo mejor el año que viene, yo qué sé, hay rayo láser y con el rayo láser se consigue eliminar. El ayuntamiento ha sido ágil y la empresa Inagra en este sentido en plantear soluciones para este problema. Pero yo quiero decir que hablar de la Semana Santa sin velas o en consecuencia sin cera es como hablar del verano sin helados, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que ser un poco sensatos, ¿no? Y ver lo que realmente representa la Semana Santa en una ciudad histórica y cultural como Granada, y representa mucho para el que la vive y el que no la vive. Para ambas partes, sí. para la ciudad, para la provincia, representa mucho del Producto Interior Bruto. Y entonces, hombre, yo creo que efectivamente son gastos que obligan a pensar en posibles soluciones para que no se produzca ese perjuicio que se produce en la movilidad, en accidentes, en todo, en costes para el municipio a la hora de la recogida. Pero yo creo que habría que trabajar en eso, y yo estoy convencido que la Hermandad de Cofradías está encantada y desde luego muy por la labor de que estudiemos conjuntamente, ayuntamiento y cofradías, estudiemos fórmulas para que el perjuicio sea lo menor posible, pero plantearnos de verdad, el suprimir la cera, insisto, yo creo que, en fin... En el suelo, yo he planteado suprimirla en el suelo. Hablar, insisto, de una Semana Santa sin vela o sin cera, pues la verdad es que no, yo no lo entiendo. Yo insisto, que hay que darle, hay que plantearle, y de hecho yo creo que ya no es nuevo el que se han ofrecido soluciones de diferente tipo para minimizar ese efecto, y yo creo que ambas partes, en este caso la administración, el ayuntamiento y la Hermandad de Cofradías, están por la labor de buscar una solución que minimice los efectos de la cera. Hay una cosa, yo vuelvo a un debate que tuvimos la última semana que estuve. Al final,
Yo cuando hablaba de Semana Santa o de dos, y me refería a que no hacía falta que tuviéramos un bimestre santo, porque si lo que es santo es el bimestre, entre que limpia, entre que prepara, entre que baja, entre que sube los pasos. Creo que todos los habitantes de la ciudad tenemos derecho a disfrutar la ciudad como queremos disfrutarla y tenemos la obligación de soportar democráticamente el uso que otra gente hace diferente al nuestro de la ciudad, pero sin llegar a que la colisión sea muy frontal y muy dura, porque entonces ya no estamos utilizando el derecho a la ciudad, sino que alguien quiere prevalecer su derecho al del otro. Lo digo porque, coincidiendo con lo que dice César, me ha parecido leer declaraciones del presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías, que me parecían intuir que sí considera parte intrínseca de la tradición la cera en el suelo, es decir, que ya no sé si estamos dispuestos a buscar una solución, pero claro, si la solución tiene que ser sobre el hecho indiscutible de que forma parte de la tradición la vela y la cera, que yo lo admito, pero en el suelo, pues se estrecha el margen de soluciones, porque solo pueden ser soluciones de la empresa de limpieza, de productos caros o baratos y de muchas horas de muchos trabajadores y muchas trabajadoras de la empresa que evidentemente soporta la ciudad. Por eso digo que me parecería bien que se delimitara muy mucho. Si es verdad que es como un verano sin helado, pues entonces me callo, porque no tengo ese nivel de conocimiento que tiene César. Pero tampoco tengo derecho a tirar el helado que no me gusta al suelo. Es decir, hay un cucurucho donde se queda el helado que sobra y luego el cucurucho hace mucha calor, alguna cosilla te gotea. Claro. Y este breve, ¿qué os parece? Porque me acabo de acordar relacionado con esto, la que se montó y no digo de a favor de uno u otro, cuento lo que ocurrió con la procesión del silencio, que no salió a oscura, o salió hasta Plaza Nueva. A partir de Plaza Nueva las luces iban encendidas por una recomendación que llega por parte de su delegación del gobierno por seguridad. Yo creo que se ha liado, ¿eh? Yo es que hay cosas que somos en esta ciudad especialmente propicios, ¿no? Para buscar qué es lo que nos separa, para buscar la confrontación por cualquier cosa. Esta probablemente sea una más, ¿no? Yo creo que se trata de una recomendación por quien tiene las competencias de seguridad en esta ciudad, en esta ciudad y en todas, ¿no? Que es el Cuerpo Nacional de Policía. Y esa recomendación el ayuntamiento la interpreta que en determinado trayecto considera que efectivamente se puedan dar razones para que no se apaguen las luces, y en determinado otro espacio pues considera que no la hay, ¿no? Yo creo que, fíjate tú cómo analizamos las circunstancias a toro pasado, pero seguramente el debate no sería el mismo si hubiera ocurrido algo. Afortunadamente no ha ocurrido nada, claro. Por tanto yo lo interpreto como sencillamente lo que es, una recomendación, porque estamos en un momento de alerta, y en consecuencia el que haya una concentración humana como la que hay en esa procesión, pues exige de tomar una serie de garantías. El ayuntamiento, que es el competente, porque no hay ninguna orden por parte de su delegación del gobierno de apáguese la luz, claro, las luces, entre otras cosas, o enciéndanse las luces, entre otras cosas no tiene competencias para ello, ¿no? Pero es una recomendación y el ayuntamiento ha entendido que en determinado espacio pero insisto, que es muy fácil hablar cuando ya el toro ha pasado. Sí. Las circunstancias hubieran sido seguramente distintas y nadie hubiera cuestionado esa recomendación de la subdelegación del gobierno si hubiera ocurrido algo. Afortunadamente no ha ocurrido. Yo pienso que siempre tiene que prevalecer la seguridad frente a cualquier otra cosa. O sea, que la seguridad es lo más importante en este caso, ¿no? Cuando te están diciendo desde los que conocen el tema que puede haber un peligro, pues más allá de que no tenga helado, de que no, pues nos quedamos con la procesión con luces, sí, ¿no? Yo entiendo que... Sí, esta mañana he visto coches de policía, claro, en cruces de calles importantes, no están por gusto. Evidentemente, si están allí, claro, pasa si que se han dicen puesto que maceteros... ha sido solo en la ciudad de Granada y no en Sevilla o en Córdoba, donde sí se han apagado las luces. También en la ciudad de Granada es la única donde se produce el debate, como decía César. Sí, el debate. ¿Alguien más quiere añadir? No. Centro Lorca, nos quedan 5 minutos. Centro Lorca, se ha estado, o sea, después de tantos años llega la habitación propia, llega la exposición y ahora
¿Has visto ya la exposición? No, todavía no me he dado tiempo. ¿Tú la has visto? No. Voy este fin de semana. Si quieres vamos juntos. Yo me quedé en Viernes Santo. Jornada de puertas abiertas, ¿no? Eso te decir. Voy a ver a los escorzos y de camino. Y ahora resulta que por estar bajo mínimos se ha tenido que cerrar, lo conocíamos hoy por parte de la oposición en el ayuntamiento, se ha tenido que cerrar durante unos días. Lamentable. Simplemente es una cuestión muy lamentable. Empezando que, ojo, lo que ha llegado ha sido una mínima parte. Sí, un 4%, creo que decían. Es prácticamente nada. Y más que nada es simplemente por tapar la boca, porque si no hay que devolver el dinero. Estamos en esa circunstancia. Ha sido... La verdad es que el proceso, como se está llevando, es bastante negativo. Vamos a ser realistas. Todo el proceso, como de negociación, de gestión, de lo que es la encomienda, cómo se había desarrollado por parte de la Fundación. Hay 2 millones de euros que no se han justificado todavía. Es que esto es grave. Es que al final han creado una comisión de liquidación de la encomienda. Sí, a través de un usufructo. Sí, que por cierto es muy gracioso, porque resulta que metes a la fundación, que es quien tenía la encomienda, y a quien tienes que controlar a ver cómo ha hecho esa gestión de la encomienda, y la metes dentro de la comisión liquidadora que determina si la ha hecho bien o lo ha hecho mal. Vamos a ver, es decir, coges y metes al ladrón que están juzgando en el Tribunal Popular que va a decidir si es culpable o no. Es un poco extraño, la verdad. Si añade a eso que ni la Junta de Andalucía ni la Administración General del Estado, es decir, el Estado, no han hecho todavía la aportación que prometieron en su momento, también bastante curioso, que ahora mismo solo lo han hecho la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada. Tenemos ahí un maravilloso edificio que yo, si queréis, lo comparo con la presa de Rules. Es un maravilloso edificio que no cumple con el objetivo que tenía. No, pero va a ir cumpliendo poco a poco. Ya os pido brevedad, después de tanto tiempo, Sí, no, me sí, parece eso que tiene es razón, fatal sí, cómo se está llevando el... Manuela, César. Bueno, yo es que creo que, claro, el Centro Lorca, quizás es que se generaron muchas expectativas cuando llegó esa mini avanzadilla, ¿no? Porque lo cierto es que el personal que hay allí es un personal cedido. Es que no tiene personal propio, es que aquello no tiene entidad todavía, es que no hay un gerente siquiera, no hay un gerente que firme. Es decir, es que es muy complicado plantearlo, pero es evidente que se tiene que hacer, porque lo que pasa es que vamos a estar en situación provisional. Es que de verdad es que también Granada es muy cainita en cada cosa que pone en marcha, ¿no? Y si se apuesta por el Centro Lorca, pues todo el mundo tiene que arrimar el hombro y hay que exigir que las administraciones, todas las administraciones arrimen el hombro y pongan encima de la mesa lo que haya que poner. Y si va a haber un tiempo de 2-3 años de interinidad hasta que esto tome forma definitiva, pues habrá que establecer unos plazos y habrá que exigir que todo el mundo cumpla la parte del cometido que tiene, ¿no? Pero no, yo creo que no ganamos nada metiéndonos el dedo en el ojo, que es lo que acostumbramos a hacerlo uno al otro en función de que estemos gobernando o que estemos en la oposición. Sí, pero yo pienso que no es el camino. Es cierto que yo además fui afectada, porque yo fui a ver la exposición el Viernes Santo y me encontré... Estaba cerrado, ¿no? La puerta estaba cerrada. Pero por otro lado pensé, digo, bueno, ¿cuántas veces ha estado este centro cerrado y nadie se ha ocupado? Es decir, es que lleva mucho tiempo con ese mismo personal que hace voluntariamente lo que puede. ¿Que ha llegado esa mini avanzadilla? Sí, pero ellos son los mismos que estaban. Eso está claro. Por lo tanto, hay que exigir un poco más de compromiso a los que forman parte de ese consorcio, de esa fundación o de como se vaya a llamar al final, pero hay que pedir compromiso de que todas las administraciones implicadas realmente, si apuestan por el Centro Lorca, apuesten de verdad y que se note y que se vea con actuaciones. César. Yo creo que efectivamente el cierre de puertas en Semana Santa me parece absolutamente inadmisible. En un momento punta turísticamente de la ciudad, pues parece que el centro cultural de referencia que tiene Granada, pues me parece que es completamente inadmisible, de una falta de previsión absoluta, que en esa Semana Santa haya permanecido con las puertas cerradas. Pero si eso me parece inadmisible, me parece todavía más grave el hecho de que dos cuestiones más que quería añadir rápidamente. Una, el tema de que hay 2 millones de euros, como bien decía César, que se han perdido, y que me parece gravísimo que eso, yo como ciudadano quiero saber dónde está ese dinero, quién se ha llevado ese dinero, quiero saberlo.
Y lo que no puede ser es que lo tapemos pues con unas expectativas que, dicho sea de paso, a mi modo de ver, son unas expectativas absolutamente irreales. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en primer lugar, estamos hablando de 200 muestras, 200 elementos, frente a una colección de cerca de 5.000, con lo cual, sencillamente es una muestra. Pero segunda cuestión que yo quiero decir, el otro día comentaba Laura García Lorca, que esto iba a revolucionar económicamente y culturalmente la provincia, yo creo. Yo creo que estamos cayendo en el error de sobredimensionar las expectativas, porque realmente para el turismo, para el ciudadano, para el granadino mismo, realmente yo creo que ese interés que se presume, yo creo que es un interés relativo. Sin embargo, sí lo es. Sin embargo, sí creo que lo es para los investigadores. Creo que lo es. Pero desde luego no para el gran turismo, por decirlo de alguna manera. Yo ahí estoy completamente en contra. Yo pienso que el centro local era necesario y que tiene una gran potencialidad, no solamente por lo que tenga que venir, sino por la cantidad de actividades que se pueden generar. Por el hecho en sí y porque es un elemento simbólico. Evidentemente, un elemento simbólico de Granada, nuestro poeta más universal, y evidentemente el interés irá sumándose, irá creciendo conforme haya actividades, más exposiciones, más renombre, etcétera, etcétera. Y sobre el aspecto en concreto, yo me quedo con las palabras que creo que ha dicho el alcalde hoy y que creo que van en sintonía con el ritmo de los tiempos. ¿Ha podido haber imprevisión? Sí, es verdad que el ayuntamiento está manteniendo eso a pulmón. Hay que exigirle a la Junta y al Gobierno de la Nación que pongan su parte, pero vamos a esperar al 30 de junio para que cuando estén las 2.000 piezas, si estén ya los 10 o los 12 trabajadores que hacen falta para que eso funcione. Aquí lo dejamos. Gracias a los cuatro por venir. Gracias. Gracias. Un placer maravilloso. Lo dejamos, sean felices.